Muy bien, pues vamos a dar comienzo a la conferencia sobre entrenamiento de la fuerza con niños. En este curso soy uno de los conferencistas invitados para desarrollar una conferencia especial sobre el entrenamiento de fuerza en, en niños. También tocaré un poquito la parte de los adolescentes, pero fundamentalmente me voy a centrar en la necesidad de trabajo físico que requieren los niños en edad escolar, digamos, preadolescentes, en edad prepuberal. Eh, Muy bien, entonces, bueno, como dice aquí, esta conferencia pertenece al curso de posgrado en entrenamiento de poblaciones infanto-juveniles y otra vez reitero el agradecimiento a la organización por haber contado conmigo en alguna de las figuras de los docentes en este curso. Bien, muy bien. En la primera transparencia, entonces, intenta un poco representar la necesidad de actividad física, no solo con niños, sino también a lo largo de toda la vida, de lo que es la población eh, desde la infancia más temprana. Todos los niños, independientemente del sexo y la condición social, requieren estar activos. A medida que el bienestar económico va avanzando en algunas sociedades, el sedentarismo incrementa cada vez más. Y dentro de las sociedades en general, lo que se ve es que hay una tendencia más al sedentarismo, causada por una falta de importancia que se le da a la actividad física, no solamente a los niños, sino también en todas las edades, por la gran parte de la población. Si bien está científicamente aceptado y demostrado que la actividad física actúa como un elemento esencial para evitar la producción de desórdenes de todo tipo, tanto metabólico como musculares, como también óseos, que pueden repercutir no solamente desde la infancia, sino también en las edades adultas. Mucha gente todavía ignora, en el buen sentido de la palabra, que la actividad física es algo tremendamente importante y que debe ser desarrollado por gente profesional y cualificada para que dé los frutos y los resultados deseados. En la parte de abajo nosotros vemos niños moviéndose comenzando por la izquierda, vamos a utilizar el puntero. Vemos desarrollando un tipo de actividad, una actividad motora de tipo predominantemente acíclico, que podríamos orientar hacia los trabajos de resistencia. Pero inmediatamente al lado encontramos niños haciendo trabajo de fuerza con máquinas adaptadas para el tamaño de los niños. Está demostrado, y acabo de hoy casualmente leía el último artículo publicado en el Medicine and Science and Foreign Exercise, Exercise Point Science Review, perdón, es el otro journal del Colegio Americano de Ciencias del Deporte, una revisión publicada por Gunther, un grupo de la Universidad de Oregón, en donde demuestran claramente cómo para que los niños tengan un desarrollo adecuado desde el punto de vista osteogénico y en cuanto a su crecimiento y desarrollo, tienen que realizar actividades de alto impacto, es decir, hacer entrenamiento de fuerza y saltabilidad. Inclusive recomiendan saltar desde alturas, es decir, hacer un tipo de pliometría de alto impacto para que realmente la masa ósea reciba una adecuada estimulación. Esto está publicado en el número 1, volumen 40, número 1, páginas 13-21 del 2012, repito, en el Journal de Revisión del Colegio Americano de Ciencia del Deporte. El primer autor es Gunther. Es decir, y luego también está la revisión publicada, otra de las revisiones publicadas por Beringer. La primera fue publicada en el 2010 en el Journal Pediatrics, journal médico, y ahora publicada también en el Pediatric Sport Science, que es un journal de Human Kinetics donde concluye contundentemente que las actividades de tipo neuromuscular, haciendo énfasis en las acciones intermitentes y fundamentalmente donde el niño te ve obligado, digamos, estimulemos la capacidad del niño de desarrollar fuerza, de entrenar fuerza y con sobrecargas significativas, es lo que necesita para tener un adecuado crecimiento y desarrollo. Es decir, contrariamente a hace 30 años, cuando estudiábamos o estábamos en la universidad, muchos de nosotros que se nos decían que la actividad de fuerza en niños no debería ser entrenada y que inclusive era contraproducente, pues hoy en día es completamente al revés. Hemos pasado por un proceso en el cual nos hemos dado cuenta de esto y donde se han realizado muchas investigaciones al respecto y se ha demostrado que el niño tiene que entrenar la fuerza. Lo que no se debe perder es el aspecto lúdico del entrenamiento, porque un niño no va a ir a entrenar para bajar el colesterol o porque tiene osteoporosis, ni se le pasa ni se le pasa por la cabeza, aunque pueda tener un inicio de una enfermedad degenerativa, pero el niño va a entrenar porque le gusta y porque tiene que ser motivado para eso.
Además, la actividad física en niños tiene el objetivo fundamental también de introducirlo dentro de un ambiente social agradable y como consecuencia debe evitar el sedentarismo, es decir, nos tendríamos que ir a la tercera figura, es decir, el niño activo es el que evita esta conducta compulsiva de comer, agravada por un sedentarismo, por estar mirando televisión o por jugar a juegos electrónicos permanentemente. El niño más sedentario, además, cuando se le ocurre hacer actividad física y nos vamos moviendo hacia la parte derecha, tiene muchas más posibilidades de caer lesionado. Muchas revisiones, uno de los grupos de investigación que más ha trabajado sobre esto es el grupo de Greg Mayer y Abraham Fangelbaum, en donde hacen algunas investigaciones de corte transversal, pero que concluyen contundentemente de que los niños que hacen entrenamiento de fuerza son los que menos se lesionan, y como se lesionan menos tienen más posibilidad de éxito, y como tienen más posibilidad de éxito tienen más posibilidad de disfrutar de la actividad física, con todo lo que ello significa, ya que se ha observado contundentemente de que los niños más activos son los que desarrollan, los que tienen una conducta más activa a lo largo de la etapa juvenil y también de la edad adulta. Es decir, que cuanto más physical conditioning, cuanto más actividad física tenga el niño, más posibilidades de disfrutar y tener una actividad física exitosa va a tener, independientemente de su conformación antropométrica, y por lo tanto esta inclusión en actividad física sistemática va a favorecer el desarrollo de un óptimo desarrollo y rendimiento y salud, no solamente en las edades infantiles, sino también en las edades adultas posteriores. En esta segunda transparencia nosotros vamos a ir observando cómo a lo largo de la vida, aproximadamente desde el nacimiento hasta la edad adulta, si seguimos la línea horizontal, el eje X, el niño, el adolescente y el adulto debe, digamos, entre comillas, obligatoriamente, permanecer dentro de una conducta activa para tener un modo de vida activo y saludable. A ver, espera un segundito, me he confundido aquí, perdón. Que los niños tienen que realizar actividad física para tener un adecuado crecimiento y desarrollo está demostrado no solamente por la documentación y los reportes empíricos que puedan encontrar a lo largo de todos estos años de investigación y de puesta en práctica de las actividades físicas en niños, sino también que está documentado científicamente en journals de alto impacto como el Pediatrics, la revisión de Beringer, que no es esta la que yo he comentado recién, sino que es otra que apareció en el 2011 también publicada en otro journal, que dice prácticamente lo mismo, pero de otro punto de vista. Trabajos de Cotterer and Gregory también publicado en el Pediatrics, y la revisión de Lubans y colaboradores en el Sport Medicine, además de otras, ¿no? Cito estos tres artículos porque son publicados en journal de corte médico, no en journal de corte, digamos, del área de ciencias del deporte. Es decir, que ya desde la medicina se está aceptando esto. Es decir, que dentro de nuestro campo, el que no acepte que el niño tiene que ser una persona activa, y más aún, que tiene que hacer entrenamiento de fuerza, ya no es algo discutible. Es algo que el que no está de acuerdo con eso, no es que es un punto de vista, es ignorancia. Es decir, las cosas ya han llegado, la ciencia evoluciona, y el que no conoce eso es porque no se actualizó en los últimos 30 años, por lo tanto debe ser apartado de la profesión, porque le hace daño a la profesión. Un médico que no se actualiza, pues no se lo deja ejercer, porque realmente puede causar un daño y puede, pues, agravar una enfermedad o hasta ser responsable de la muerte de alguien en un quirófano. Pues en lo nuestro, como esas consecuencias agudas no se ven, pues cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces ya deja de ser respetable dentro de lo que es profesional la persona que no tiene conciencia de que la actividad física de tipo neuromuscular, enfatizando los trabajos intermitentes y con un corte y con un énfasis realmente importante en los entrenamientos de fuerza y saltabilidad en niños, sin descuidar el lado lúdico, el lado atractivo y la motivación, son necesarios. Esa persona que no tiene en cuenta eso, que sigue pensando que el niño tiene que ir a correr y que lo aeróbico es lo único que le sirve, esa persona está fuera de la profesión, debe actualizarse, y por lo tanto es una persona que no debería ejercer la profesión. También los adolescentes, está demostrado que el trabajo intermitente es más aceptado, aunque ya aquí podemos, el adolescente se va orientando hacia actividades que le son más afines. Uno se va a hacer más afines a las actividades en que más éxito tiene, ¿no? Y por lo tanto va a ser más
reacio a hacer actividades en donde tiene menos éxito. Eso es normal en todos los órdenes de la vida, pero el adolescente ya empieza a orientarse hacia un conjunto de deportes y actividades en que se encuentre más satisfecho con su rendimiento. En diversos estudios, entre ellos el de Vélez, publicado en el Journal Conditioning Research en el 2010, indica que la mayor parte de los adolescentes tiene una cercanía, una tendencia a disfrutar más de las actividades de tipo intermitente, como los entrenamientos de fuerza, entre otros. Además está decir la necesidad de la población adulta de seguir activa, en donde la actividad de fuerza ha mostrado ser mucho más eficaz para prevenir el desarrollo de enfermedades, de desórdenes de tipo metabólico y también de tipo deterioro de la masa muscular y deterioro de la masa ósea, mucho más que el caminar o hacer actividad física. En una de las revisiones actuales publicadas recientemente, se ve claramente cómo caminar no es suficiente para atenuar el envejecimiento, aunque curiosamente la variable que más se relaciona con el deterioro del envejecimiento y la pérdida de masa muscular y potencia con la edad es el haber hecho entrenamiento en la infancia, no el haberlo hecho durante las edades adultas, es haber hecho el entrenamiento en la infancia, porque además el niño que es más activo también es tiende a ser el adulto más activo. Así que hay una conexión tremenda entre la actividad física en la infancia y la actividad física en la edad adulta. Por otro lado, los atletas tienen que hacer entrenamiento de fuerza para mejorar su rendimiento, disminuir la incidencia de lesiones y prolongar su éxito y vida deportiva, además está decirlo, y por eso tenemos que a lo largo de la vida, si seguimos la curva de crecimiento en estatura, con el pico de velocidad de crecimiento, luego de lo cual se da la fase sensible de desarrollo de fuerza y resistencia. Previamente a esto se da la fase, lo que se llama fase sensible o periodo agudo, en el cual el niño está más apto para aprender técnicas y desarrollar las acciones de tipo neuromuscular y veloces. Luego del pico de velocidad de crecimiento, aquí ya entrando en la adolescencia, entonces se encuentra la fase más sensible o periodo agudo, en donde buscamos incremento de la masa muscular y fuerza. El periodo clave en el cual estamos hablando hoy va a ser este periodo, desde los 4, 5, 6 años, digamos, que es cuando el niño está más apto, puede interpretar y seguir órdenes o las indicaciones de un buen entrenador, de un buen profesional. Aquí es donde debe aprender a realizar todo tipo de experiencia y gama de acciones motoras, no solamente correr, saltar y trepar, sino también levantar pesos. En esta etapa es crucial, porque si trabajamos bien en esta etapa, desde los 6 a los 12 años aproximadamente, entonces vamos a lograr que el niño sea mucho más activo y tenga una mejor predisposición a ser un joven activo con una gran experiencia motora, con gran capacidad de explotar al máximo su potencial y por supuesto también a desarrollarse, si sus capacidades y su área de intereses lo permiten, a tener éxito como deportista. Es decir, la etapa amarilla es la que estamos hablando hoy, la etapa blanca es donde buscamos las adaptaciones funcionales de base que se dan en la adolescencia, y luego o nos mantenemos activos y somos adultos activos que nos dedicamos a otra cosa, pero seguimos siendo activos, seguimos teniendo una conducta activa durante la vida para mantener nuestra calidad de vida y la salud, o también podemos iniciarnos o continuar con la práctica de algún deporte, inclusive de tipo competitivo, con mayor éxito y más background, lo que es una gran fundamentación en el fundamento motor y fisiológico creado durante las etapas en la preadolescencia y la adolescencia. Este gráfico nos muestra posibles beneficios causados por un adecuado desarrollo de la actividad física durante las edades infantiles, ¿no? Aquí encontramos un incremento general del rendimiento, y en el eje X encontramos edades cronológicas, desde edades tempranas hasta llegar a la edad adulta aproximadamente. Y encontramos el niño rojo o el caso rojo. Vemos cómo crece, y con el crecimiento todo el mundo mejora el rendimiento. Si nosotros comparamos el rendimiento de un niño a los 6 años con otro a los niños a los 10, independientemente de que haya entrenamiento o no, el de 10 va a ser más fuerte, va a saltar más y va a correr más rápido que el de 6. No cabe la menor duda, puede haber raras excepciones, ¿vale? Pero lo normal es que el niño con el crecimiento incremente. Lo que pasa es que el que entrena adecuadamente mejora más. Y se encuentran diferencias significativas entre el niño entrenado y el niño no entrenado en, digamos, etapas
de desarrollo similar. Es decir, que el entrenamiento va a poder poner al niño que entrena en una situación de privilegio porque tiene un mejor rendimiento. Al tener un mejor rendimiento no es solamente solo rendir más, saltar más, es disfrutar más de la actividad física, porque a los niños les gusta ganar, les gusta divertirse, y el que se divierte más y el que disfruta más de un juego es el que gana, o por lo menos el que tiene una participación activa en el juego. Entonces, si uno siempre pierde, si uno siempre va último, no disfruta y por lo tanto se aparta de la actividad física. Entonces, para tener una actividad física placentera tenemos que estar con un nivel adecuado, tenemos que intentar que los niños exploten al máximo su desarrollo motor. Luego habrá niños que se predispongan más para las acciones veloces y otros que se predispongan más para los deportes de contacto o para el levantamiento. Pero el entrenamiento sistemático de las capacidades neuromotoras en niños lo predispone a tener un mejor rendimiento motor y a disfrutar más de su capacidad física y a ver y a explorar cuál de todas esas capacidades motoras que tiene que desarrollar desde la infancia es donde él se siente más cómodo. Naturalmente que ambos van a llegar a tener a la adulta un rendimiento que puede incluso llegar a ser similar, porque si en la edad adulta el niño verde deja de entrenar, los dos van a tener un rendimiento similar en esta etapa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja? Que cuando el color verde intente volver a entrenar, ese aprendizaje motor y capacidades físicas básicas motoras desarrolladas durante la infancia, lo va a poner en una situación de ventaja que le va a permitir iniciarse y tener la capacidad de adaptarse mucho más fácilmente a cualquier tipo de actividad motriz, mientras que el rojo lo va a tener bastante más difícil. En este gráfico vemos como el niño verde y el niño rojo comparábamos recién, pero además tenemos un niño de color azul o celeste. En este niño, el exceso de entrenamiento, el mal entrenador que busca en el niño una especialización precoz o ve que es bueno y lo exige exageradamente por encima de sus posibilidades, puede hacer que el niño azul no solamente deje la práctica deportiva, como podría reflejar esta gráfica, sino que además pueda crear lesiones por sobreuso y la falta de placer por la actividad física es una de las causas más importantes que lleva a los niños a ser sedentarios en la adolescencia y la edad adulta. Una de esas causas es no solamente perder siempre o tener una incapacidad motora, sino el exceso de actividad física que produce saturación, lesiones por sobreuso y abandono precoz. En esta gráfica vemos, hablando de la fuerza como una de las capacidades cruciales en los niños. Entonces, ¿por qué aumenta la fuerza desde la infancia? Aumenta porque crece, es el primer factor, y todo el mundo va a aumentar la fuerza porque crece, dentro de un crecimiento y desarrollo normal. Pero también el entrenamiento produce incremento. El entrenamiento es fundamental para incrementar. El niño que entrena tiene más fuerza que el que no entrena. ¿Por qué? Porque coordina mejor, porque desarrollamos capacidades neurales que no pueden desarrollarse si no son estimuladas. Es decir, el niño solo no desarrolla ni explota las capacidades neurales. Está influido muy socialmente. El niño solo juega a lo que juegan los pares, a lo que por ahí le dijeron que jueguen los adultos, a las posibilidades que puede encontrar en un parque, a que tengamos tiempo para vigilarlo. Entonces no va a explotar al máximo su rendimiento. Nosotros hemos hecho un trabajo donde comparamos una población de niños que entrenaba con una que no entrenaba, que iban a música, y vimos que los niños que no entrenaban, que iban a música, eran iguales que los que entrenaban en algunas capacidades, por ejemplo correr, juegos de persecución y demás, pero no eran iguales para nada en los deportes que requerían un mayor control motor, como salto, mantenimiento de equilibrio, lanzamientos y juegos específicos, por supuesto. Entonces, que el niño pueda desarrollar sus capacidades físicas naturalmente por sí solo, y más en esta etapa de la evolución y en niños que viven en ciudades, es muy complicado. Necesitan de un aprendizaje motor debidamente desarrollado guiado para desarrollar las capacidades neurales. Además, el entrenamiento lleva adaptaciones fibrilares. Los niños tienen hipertrofia, lo que pasa es que no es para nada significativa ni causa un efecto importante en el incremento de fuerza, pero hay. Es decir, que el entrenamiento predispone y ya crea bases a nivel de la masa muscular para mejorar el rendimiento en los niños, hacerlos más fuertes, producir adaptaciones osteoarticulares.
Es decir, que hay adaptaciones fibrilares y también hipertrofia no significativa, demostrada científicamente en trabajos con resonancia magnética nuclear y con análisis de ecocardiograma, de, diagnóstico por imágenes. El efecto de entrenamiento de fuerza en niños entonces produce aumento de la fuerza mayor que lo que produce el incremento del tamaño corporal. Además sirve para no solamente mejorar las capacidades, las habilidades motoras básicas relacionadas al levantamiento de peso, sino también que lo predispone o lo pone en una situación de ventaja superior a sus pares al realizar otro tipo de deportes. Ha demostrado reducir significativamente lesiones durante la práctica de otros juegos deportivos y además ayuda a disminuir los trastornos de la salud y mejorar la composición corporal. Además de estimular positivamente el crecimiento y desarrollo también de la masa ósea, como vimos hoy en la revisión recientemente publicada por Gunther. Los niños obesos, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que un niño obeso sea activo? ¿Lo mandamos a correr media hora con el sobrepeso que tiene? ¿O lo ponemos en una bicicleta aburrido? Porque el niño quiere jugar. Entonces, el entrenamiento de fuerza de una forma lúdica es una de las posibilidades que más es aceptada actualmente para que el niño obeso pueda mantenerse activo, porque además le va a ser más fácil que a los demás. Por supuesto que el entrenamiento de fuerza tiene muchas alternativas: lanzamiento de balón medicinal, no solamente saltos, porque si es un obeso tal vez no corresponda saltar, pero sí subir obstáculos, jugar a diferentes juegos de levantamiento, manejar pesos pequeños. Claro, un niño obeso no va a poder hacer fondos o flexiones de brazo como un niño que no lo es, porque estaría arrastrando, estaría en una situación de desventaja, inclusive puede ser perjudicial y dañino, pero sí puede hacer trabajos con barras pequeñas u otro tipo de elementos como gomas o máquinas adaptadas. Es decir, hay muchas posibilidades dentro del entrenamiento que el entrenador debe conocer y con los cuales puede ir llevando y aplicándolos en forma lúdica e inteligente, llevando al niño del sedentarismo a ser una persona activa, a pesar de que pueda tener una situación o una composición corporal desventajosa. ¿Cuáles deben ser los objetivos del entrenamiento de fuerza con niños y jóvenes? Lo primero que no se debe perder en cuenta es optimizar el crecimiento y desarrollo, y para eso tendríamos que poner un objetivo que todavía es más importante que este, que es divertirlo, hacerle tener placer por la actividad física. Luego, a través del entrenamiento de fuerza vamos a lograr la mejora del dominio de las habilidades motoras básicas. Las habilidades motoras básicas no son solo correr, saltar, trepar, lanzar, también o nadar. Habilidades motoras básicas son levantamiento de peso. Es una de las habilidades motoras básicas más importantes que tenemos que desarrollar. Hay un muy buen artículo publicado por unos autores australianos, luego va a aparecer creo que la cita y si no yo la puedo mandar, en donde analizan las 11 capacidades motoras básicas que deben desarrollarse con los niños y las comparan en diferentes pueblos en Australia y ven que no hay diferencias biológicas, que las diferencias se sitúan fundamentalmente por influencia social. Es decir, que las niñas tengan menos capacidad de salto que los niños no es un tema biológico, sino que es un tema social, es porque saltan menos. O porque hacen otro tipo de juegos, de donde la capacidad de salto largo es menos requerida que los niños, pero luego tienen más equilibrio, por ejemplo. Y que eso algunos autores sí que lo otorgan a diferencias en el pie, que pueda ser más plano en los niños en ciertas edades durante la evolución. El entrenamiento de fuerza va a ayudar entonces a mejorar los dominios técnicos, mejorar la estabilidad central y el control postural, es decir, cuando tengo más fuerza estoy capaz de controlar mejor mi cuerpo en situaciones de equilibrio perturbado, que se dan mucho en los deportes de conjunto, de combate, o en la gimnasia. Y además, al tener más fuerza, tengo más predisposición a hacer otro tipo de actividades, porque me siento mejor y me siento competente para hacerlo. Y el niño, el problema que tiene es la inseguridad y la falta de confianza que le permitan desarrollar las actividades que les proponemos con una percepción de que lo va a hacer con éxito. El entrenamiento de fuerza lo pone en una situación de desventaja, lo hace más activo y le va a permitir disfrutar más de juegos como el fútbol, el rugby o cualquier otro tipo de actividad que se quiera apuntar. Los padres actualmente tienen mucho miedo, la fuerza le puede hacer mal, y luego lo llevan a jugar al rugby y ahí tiene mucho más riesgo de lesión. Entonces es un poco que hay que educar a la gente, porque hay una mala concepción
de los beneficios que puede tener el entrenamiento de fuerza, y se están perdiendo realmente lo que es el punto clave de la mejora del rendimiento motor en niños por una mala interpretación antigua o conocimientos o hipótesis antiguas que nunca han sido verificadas ni comprobadas. El niño obeso se produce fundamentalmente por el sedentarismo y hábitos de comida inadecuados, pero fundamentalmente por sedentarismo. Generalmente los niños obesos comen parecido a lo que puede comer un niño activo, lo que pasa que por ahí come un poquito más porque tiene más tiempo para no hacer nada y come, y fundamentalmente porque está muy inactivo. Mientras que el niño activo inclusive puede comer lo mismo que el niño obeso, pero no tiene esta conformación que vemos aquí a la izquierda, porque está mucho más activo y expuesto a un estímulo motriz mucho más elevado. ¿Cuál es realmente lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, enseñarle las capacidades motrices básicas con instructores cualificados que le enseñen a hacer los levantamientos y los ejercicios de una forma adecuada, que lo motiven. Hay muchas formas de trabajar con niños. Yo no estoy dando en esta conferencia ejercicios, ni mucho menos, aunque veremos algo al final dentro de aproximadamente media hora, cómo hemos nosotros planteado un entrenamiento con niños en un equipo de fútbol y también en sedentarios. Mucha variación, porque hacer siempre lo mismo. El niño aprende muy rápido, pero también se aburre muy rápido. Entonces hay que ir aplicando los ejercicios de forma metodológicamente adecuada, de modo tal de ir sumando sobre la base de lo aprendido ejercicios cada vez más difíciles y motivantes, pero que el niño siempre esté capacitado para hacerlo, porque la frustración también puede ser un problema de abandono. Educación e instrucción y adecuada progresión, y por supuesto facilitar la recuperación. Es lo mismo que hay que hacer con adultos, no es tan difícil. Lo que pasa es que el problema de los niños es el manejo del grupo y la motivación. Es decir, adecuados instructores, niños atentos, muy contentos y motivados. Vamos a ir más adelante. Y esta pirámide propuesta por Fangelman en el 2001, yo le he variado un poquito, nos indica cómo, desde la base, tenemos que crear un modo de vida activo. Es decir, los niños tienen que estar activos, la actividad física tiene que ser parte cotidiana de la vida. Eso nos lleva luego a mandarlo a que haga actividad física para que le enseñen lo que tiene que hacer, porque si no, él por el solo hecho de ser activo no va a aprender todo lo que necesita. Pero, puesto eso en inglés, fun es divertirse. La actividad siempre tiene que ser divertida, porque si se aburre no vuelve. Vamos a través del juego lo vamos a formar motrizmente. El entrenamiento integrado de tipo neuromuscular es básico para lograr que el niño alcance el desarrollo motor que necesita desde la infancia y esté mejor preparado motrizmente desde la edad adulta. Inclusive hay trabajos, uno de ellos desarrollado por la doctora Pesce, que trabaja en Roma, en el INES de Roma, que vinculan que el niño activo y motrizmente más formado inclusive tiene un mayor rendimiento intelectual y una capacidad memorística superior al niño más sedentario. No sé por qué mucha gente, sobre todo en España, que donde he vivido hasta hace 6 meses, 7 meses, se preocupan mucho porque el niño aprende matemáticas a los 6 años. Y luego cuando llegan a los 12, por ahí se le ha olvidado todo, ¿no? Y tiene los peores rendimientos de Europa. Entonces es algo increíble, ¿no? Mi hijo tiene que saber todos los 6 y cuando llega a los 12 es el peor. Mientras que los que por ahí a los 6 son normales o no tienen un gran rendimiento, luego a los 12 o 14 o 18 son los mejores. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Tener el mejor a los 6 o tener un adulto formado, integrado y motrizmente y neuronalmente capaz a los 18 o a los 20? Cosas que no se entienden. El entrenamiento regular basado en un adecuado entrenamiento neuromuscular es lo que va a llevar a tener una competición deportiva placentera, en el cual cada uno compita y logra los resultados de acuerdo a sus mayores posibilidades. Por supuesto que va a haber un ganador y un perdedor, porque eso siempre ocurre. Pero si todos tenemos la misma formación, pues las diferencias serán menores y mejoraremos muchísimo lo que es el resultado y la formación de los competidores de alto nivel. El entrenamiento integrado neuromuscular, que es del cual vamos a hablar en la segunda parte ahora de nuestra charla, es una modalidad del entrenamiento que integra ejercicios motores básicos y que tienen la función, como dice aquí, de estimular el desarrollo de fuerza y otras capacidades físicas,
como el equilibrio dinámico, estático, salto, velocidad, agilidad. La fuerza es la base de los demás. Si yo tengo la fuerza necesaria para hacer un gesto, entonces lo puedo hacer. Si no tengo la fuerza necesaria para hacer un gesto, entonces no lo puedo hacer. Por lo tanto, eso quiere decir que la fuerza es la base de la técnica. Primero tengo que tener fuerza para hacer el gesto y luego lo podré hacer y hacerlo bien. La fuerza además es la base de la velocidad, porque primero aprendo a correr, por ejemplo, porque tengo la fuerza para hacer la técnica, y luego entonces podré correr rápido. Primero aprendo a saltar, y entonces después podré saltar más alto. Entonces entrena la fuerza y tendrá la base para todo lo demás. Si usted no tiene la fuerza para mantener la postura, pues entonces no podrá tener equilibrio estático. No podrá sostener su cuerpo. Entonces, la fuerza es la base de las demás capacidades físicas, no es al revés, no es la resistencia. Primero tiene que usted tener fuerza para caminar y luego podrá tener resistencia caminando. Es una cuestión de sentido común. Esto que vemos aquí abajo, la última frase, dice, las actividades tienden a mejorar la salud y el desarrollo motor, así como evitar el desarrollo de desórdenes causados por la falta de ejercicio o actividad física. Esto es un concepto que según Fangelman y Greg Mayer es nuevo, para mí no lo es, yo se lo he dicho a ellos varias veces, pero como es nuevo en la literatura científica y sobre todo en la médica, ¿no? La falta de ejercicio causa desórdenes. Exercise Deficit Disorder es lo que ellos han llamado, han publicado 3 o 4 artículos que son todos iguales, publicados en el Journal de relativa importancia e impacto, en el cual sí que tienen razón en lo que dice, porque está bien, el niño sedentario desarrolla un síndrome de falta de ejercicio, que es el que provoca desórdenes y trastornos sobre la salud. Entonces tratan, la falta de ejercicio es una variable a considerar porque causa problemas de salud en los niños. Entonces el déficit de ejercicio hay que tratarlo como una enfermedad. Durante el desarrollo desde la infancia se producen lo que se llaman fases sensibles. La existencia de la fase sensible, si bien discutida por muchos autores, sí que existe porque se ven. Esta es una gráfica traída de Godway y colaboradores en el Journal de Alto Impacto PNAS, publicada en el 2004, donde vemos cómo las áreas del cerebro que presentan mayor color rojo y amarillo son las áreas que son más sensibles a desarrollarse durante etapas en la infancia, desde los 5, 7, 8, 9, 10, aquí estamos en la etapa de la adolescencia, en el medio, entonces ya la plasticidad del sistema nervioso central para aprender habilidades motoras es la que se da aquí, en esta etapa, en los lóbulos. Ahí es cuando tenemos que atacar con el aprendizaje motor. Inclusive el habla y el desarrollo de la lengua se produce en esta etapa. Entonces sí que bien, cuando uno aprende lengua tiene que hacerlo fundamentalmente en las edades infantiles, porque entonces tendrá una mayor capacidad de asimilar los acentos y aprenderá el habla de una forma más natural. Lo mismo pasa con la actividad física. No es que uno no pueda aprender una técnica deportiva en la edad adulta, la puede aprender, pero la facilidad y la capacidad de explotar al máximo las capacidades van a estar totalmente mermadas o reducidas. O sea, o usted es genéticamente alguien muy predispuesto para ese tipo de actividades, o realmente sus posibilidades de alcanzar un buen rendimiento van a verse muy mermadas. Porque las cosas que no se aprenden en esta etapa, en la etapa preadolescente, ya no se vuelven a aprender con la misma capacidad. Muy bien, en esta gráfica publicada por Meyer en el Current Sports Medicine Report, publicada en el 2011, es una adaptación de trabajo publicado por Kramer en 1989 y también en algunas gráficas publicadas en el libro de Bosco del año 2000. No es algo nuevo, pero bueno, ellos lo publicaron en el 2011 en una revista de impacto. Greg Meyer hizo una excelente interpretación de lo que es el desarrollo, las necesidades del niño en cuanto a la necesidad de desarrollar las actividades motoras. Como vemos, la línea verde representa claramente el desarrollo neural, el desarrollo de mineralización del sistema nervioso central. Es decir, aquí, en esta etapa prepuberal, es donde tenemos que enfatizar el aprendizaje de habilidades motoras básicas.
Repito, no son solamente correr, saltar y trepar, también implica el levantamiento de pesos, los saltos, el equilibrio, la coordinación de determinadas acciones. Haremos menos énfasis en el desarrollo de fuerza, por supuesto, porque el desarrollo hormonal y desarrollo muscular es menos, si bien se va produciendo y sufre adaptaciones, lo más importante es el aprendizaje de la técnica. Esto lo vamos a alcanzar aquí, en la etapa adolescente, con un aumento de la masa magra y también con una diferenciación fibrilar que se va alcanzando hacia la etapa puberal. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar con los niños en la infancia? Incrementando la fuerza con una gran variedad de habilidades motoras que vayan de lo más fácil a lo más difícil y sin olvidar el entrenamiento de fuerza, lanzamientos, saltos, el ejercicios de levantamiento. Hay que enseñarle sentadilla, hay que enseñarle lunge, hay que enseñarle levantamientos de levantamiento de olímpico, hay que enseñar el levantamiento de peso y tiene que hacer todo eso, tiene que hacer cargada, tiene que hacer arranque y pero claro, hay que enseñárselo progresivamente. Entonces, eso de que cómo va a ir un niño a hacer cargada, cómo va a ir, no es que cómo va a ir, es que tiene que ir. Es que si me discute eso, vaya usted a estudiar. Si es que yo, por ejemplo, en la universidad, por supuesto que esto lo enseño, pero después de que lo enseño, el alumno que me dice que empiezo a leer, porque me he pasado aquí en Inglaterra también, he corregido los exámenes de creo que segundo año, y directamente si en la primera frase me ponen algo así, no lo leo más, le pongo un 0. Porque es algo que no puede salir esa persona a la calle sin ese conocimiento. Tiene que hacer cargada, tiene que hacer sentadilla. Por supuesto, ¿cómo la tiene que hacer? Pues aprendamos a enseñarle. ¿No la va a aprender el primer día? Bueno, tardaremos un año, como me dijo uno, posiblemente. Yo he enseñado a niños de 8 años a hacer arrancada en 4 clases y la hacen perfecto. Y otros que tardan un poco más. Muy bien, ¿cómo debe ser el diseño de los entrenamientos de fuerza de los niños? Igual que en los adultos. O sea, las bases son las mismas. Lo que pasa es que lo que variamos es el concepto, que debe ser lúdico, hay menos sistematicidad y no es más, es sistemático, pero hay menos igualdad, es decir, mucha más variabilidad de los ejercicios, porque el objetivo no es el desarrollo muscular aquí, sino el desarrollo de habilidades motores. Cuanto más habilidades motoras el niño termine dominando al cabo de un tiempo, mucho mejor. Entonces la variación de ejercicios es tremendamente más elevada, no trabajamos con especificidad, sino con multifacético, el entrenamiento es neuromuscular, multidireccional. Utilizamos muchos ejercicios y muchos medios de entrenamiento, es decir, no solamente gravitacionales, también utilizamos gomas, máquinas, todo lo que podamos utilizar, y muchos ejercicios. El único riesgo del entrenamiento de fuerza en niños es que no sepa hacer el ejercicio, es el único riesgo. Un ejercicio que no se sepa hacer sin la adecuada supervisación es tremendamente riesgoso, pero también lo es para el adulto. Lo que pasa es que el niño pues tal vez necesite ser bastante más supervisado, inclusive cuando él dice que va a tener cuidado hay que seguir supervisándolo. Al adulto por ahí en algún momento lo podemos dejar solo, el niño no. O sea, la supervisación es más, digamos, no es que es más importante, pero sí que tiene que tenerse mucho más cuidado. Y luego dentro de las variables de programación tenemos los aspectos fisiológicos también, es decir, ¿qué intensidad va a utilizar el niño? La intensidad se refiere al peso y la velocidad. Pues la velocidad de ejecución lo va a determinar la técnica y el peso también, es decir, el momento que el niño pueda hacer el gesto correctamente desde el punto de vista técnico, él le pone la velocidad y le pone la explosividad. No hay tanta diferenciación de zonas de entrenamiento de fuerza como la puede haber en los adultos. El objetivo es fundamentalmente técnico, entonces estamos hablando del entrenamiento sistemático que se haga con pesos relativamente ligeros, fácil de manipular, que se sienta que estamos trabajando y que la técnica sea correcta. ¿Qué volumen? Pues el volumen que el niño necesite para aprender el gesto, repetirlo muchas veces y que no lo llegue a fatigar. La pausa de recuperación, el niño se recupera mucho más rápido que el adulto. Vamos a ver luego como un niño pues, con una pausa de 30 segundos o un minuto entre series de ejercicio está perfectamente adaptado para volver a repetir el mismo nivel de intensidad. El adulto necesita mucho más. Es decir, el niño trabaja de forma mucho más general, no hay una diferenciación de zonas de entrenamiento. Lo que queremos es el aprendizaje técnico y como queremos aprendizaje técnico no trabajamos cansados, ni lo fatigamos. ¿Qué duración? Pues la duración es lo que tarda el niño en hacer el volumen aplicado.
¿Cuánto tarda el niño? Pues la sesión de entrenamiento con niños puede durar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos si tenemos una gran variabilidad de ejercicios, pero no más. El volumen son relativamente moderados y pequeños y se repiten sistemáticamente, y la duración es el tiempo que el niño tarde en estar motivado. Cuando deja de estar motivado hay que buscar otra cosa. ¿Con qué frecuencia podemos entrenar la fuerza con niños? Con 2 a 3 veces por semana. Sumado a otra actividad física es suficiente. Inclusive puede hacerse durante el desarrollo de otras actividades físicas, como introducción al entrenamiento de fútbol o de cualquier otro deporte. Las zonas de entrenamiento de fuerza que trabajamos con niños no son tan diferenciadas como los adultos. Podemos trabajar entre la fuerza de resistencia y la fuerza explosiva. ¿Que podemos trabajar la fuerza máxima? Por supuesto que podemos trabajar la fuerza máxima con niños, pero no la podemos trabajar sistemáticamente. Podemos evaluar, podemos hacer un test de un RM tranquilamente, no hay ningún problema. No hay ningún problema si está supervisado, ninguno. ¿Cuántos trabajos hay en que se han hecho un RM con niño y nadie se murió? No pasa nada. El niño se trepa a un árbol, no hace fuerza máxima en ese momento. El problema es que no lo va a hacer sistemático. Entre la aplicación sistemática de cargas inadecuadas es la que produce lesión, no el hacerlo una vez. Jugamos hoy a ver qué mueve más y dentro de un año lo volvemos a hacer, o dentro de 6 meses, y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, se hace mucho más fuerte, se corre más riesgo en un scrum de rugby que haciendo un test de fuerza máxima de cualquier ejercicio que quieran hacer, si está bien supervisado y cuidado por un entrenador cualificado. Vamos aquí abajo, las estrategias de periodización. Las estrategias de periodización también deben aplicarse con adultos. Yo les voy a mostrar dentro de unos 10-15 minutos cómo lo hicimos nosotros en un club de fútbol en España el año pasado. Las estrategias de periodización permiten a los niños mantenerse motivados y evitar el riesgo de lesión por sobreuso. ¿Cómo controlamos el entrenamiento? Pues evidentemente los trabajos de investigación pueden analizar la cinética de los ejercicios, poniendo niños a trabajar o adultos a trabajar sobre plataformas dinamométricas o con encoders. Podemos hacer estudios de análisis electromiográfico. Podemos analizar las respuestas hormonales y metabólicas y podemos también analizar los rendimientos y resultados, que es lo que se hace. Las primeras 3 que nombré son de investigación. También podemos analizar la percepción con niños. Nosotros con niños trabajamos con la percepción y el rendimiento. Es decir, cómo te sientes y cómo va tu rendimiento y los resultados que vamos obteniendo. Entonces, es muy difícil, no es una metodología estrictamente que se pueda controlar desde el punto de vista científico, pero si el niño presenta una adhesión, quiere estar motivado y quiere hacer y mejora el dominio técnico, es que estamos trabajando bien. ¿Qué medios podemos entrenar? Como ya les dije, todos los medios de entrenamiento son válidos para trabajar con niños. Chalecos lastrados, medicine ball con diferentes pesos, mancuernas, gomas, pues máquinas adaptadas que fueron diseñadas por Fleck. Uno de los Fleck, Steve Fleck, ha diseñado este tipo de máquinas que se adaptan al tamaño de los niños. Claro, nosotros ponemos un niño en una máquina de adultos y no le dan las piernas para entrenar. Entonces hay máquinas para niños para entrenar la fuerza. En esta gráfica hablamos recién de la intensidad, de la velocidad. El aprendizaje se da con pesos ligeros, 30, 60, 60% del peso máximo teórico. ¿Podemos hacer un test de un RM con niños? Sí. ¿En todos los ejercicios? No. ¿Con qué trabajamos? Con la percepción. Si trabajamos con la percepción, el niño generalmente se va a sentir bien y va a encontrar un buen dominio técnico alrededor del 50-60% del peso máximo. No hay necesidad de, en la práctica, posiblemente en un trabajo científico sí, pero en la práctica no hay necesidad de evaluar el LRM. Con la percepción y viendo que el niño se maneja bien, usted va a estar trabajando en esta zona, en la última parte de la zona amarilla cuando trabaja con pesas, o en la primera parte de la zona amarilla cuando trabaja con ejercicio de lanzamiento. ¿Y qué peso es? Pues el que el niño se encuentre bien. Habrá que trabajar con más peso a medida que el niño mejora su performance, y vamos a estar siempre dentro de esta zona. Cuando vamos hacia la adolescencia, entonces empezamos a buscar ya apuntalar el desarrollo muscular que acompañe, que se vaya aprovechando de una mejora de los procesos hormonales y que va alcanzando el adolescente. Además se encuentra en una posición de ventaja para crear masa muscular, porque si hemos trabajado bien en la parte de preadolescencia, es que además ya aquí no tenemos el problema de la técnica, simplemente tenemos que controlarla. Entonces empezamos a aumentar los pesos, pero cuidado,
porque como en esta etapa la motivación, el afán de ser mejor, nos puede jugar una mala pasada porque los volúmenes excesivos sí que pueden causar riesgos sobre un hueso que está más inestable que en la primera etapa. El hueso del adolescente es mucho más inestable y mucho más predispuesto a dañarse que el hueso del niño, porque el hueso está creciendo y por otro lado el músculo también. Entonces tenemos que tener más cuidado muchas veces con los adolescentes que con respecto a los niños. Los pesos máximos se utilizan solamente con fines de testeo. Lo mismo ocurre en la población adulta, a excepción de deportistas que necesitan trabajar la fuerza máxima de forma sistemática. Es decir, que los criterios son parecidos, no son tan distintos como se veía antes. A medida que la velocidad de movimiento va cayendo porque el peso aumenta, la fuerza va creciendo y vemos que en esta zona, alrededor del 60%, que es donde muchos autores han marcado y algún trabajo ha demostrado que es donde es el estímulo umbral para estimular un crecimiento significativo de la masa muscular. Entonces, bueno, a partir de la adolescencia podemos buscar ya incrementos de hipertrofia significativos basados siempre en un entrenamiento muy desde el punto de vista motor en la infancia que mejore el dominio técnico de todos los ejercicios. El volumen de trabajo, como les decía, es el óptimo. ¿Cuál es el volumen óptimo para niños y adolescentes? Pues no se sabe. Es un volumen que le permita al niño divertirse y no perjudicar la técnica. Si vamos a la gráfica esta teórica que ha adaptado de los trabajos de Rea, publicado en Medicine Science and Sport and Exercise y otros más que lo han imitado, vemos que cuando estamos sedentarios no hay estímulo, pero al momento que nosotros queremos aumentar nuestro rendimiento tenemos que aplicar algo que nos fatigue. Y si vamos desde el sedentarismo y pasamos los procesos de adaptación, pues si subimos con el volumen, más beneficio vamos a tener. Es decir, vamos un día, entrenamos una serie, cuando entrenamos 2 mejoramos más, 3 más, 4 más. Pero llega un momento que si hacemos mucho, llegamos a nuestro máximo, es decir, el volumen que nos permite alcanzar el máximo rendimiento posible. Bien, pero claro, al momento que nos pasamos, que ocurre mucho con adolescentes, es decir, hacemos más de lo que necesitamos para mejorar, entonces la carga empieza a ser excesiva. Es muy común que en la adolescencia y los jóvenes trabajen por encima de este máximo, nos vayamos a excesiva. Es más, yo creo que muchísima gente en los gimnasios, no creo, no, lo he visto y lo he vivido, entrena mucho más de la dosis que necesita para alcanzar el máximo. ¿Cómo puede ser? Pues porque el cuerpo tolera más. Es decir, si yo entreno aquí, en este volumen, voy a ganar 10, por ejemplo, 10 puntos de fuerza. Y si entreno aquí, voy a ganar 8. Pero aquí me canso más. Y la percepción que tiene el adolescente y muchos adultos es que como me canse más, voy a mejorar más. No, porque los procesos de recuperación son mucho más largos. Cuando usted vuelve a la segunda sesión está cansado y en realidad su rendimiento a largo plazo comienza a decaer. ¿Y qué va a hacer el sujeto? Lo primero que va a empezar es, en un momento determinado va a empezar a lesionarse y va a necesitar un descanso. Entonces, mucha gente que va a los gimnasios se entrena con excesiva cantidad de peso. Esto no es lo máximo que yo puedo tolerar, esto es lo máximo, el máximo volumen posible que me da el mejor resultado. Este volumen aquí es superior al anterior, pero me produce un resultado inferior, entonces lo que me conviene es entrenar con este volumen más pequeño. El volumen óptimo es el menor volumen posible que me permite el mejor resultado. Ese es el volumen óptimo. Y es muy difícil dar con ese volumen. Hay estudios para la máxima fuerza, estudios para la hipertrofia, que nos hablan de 9 series por grupo muscular, alrededor de 27 series o mucho 30 series por sesión, como volúmenes óptimos para mejorar la fuerza máxima o la hipertrofia. No hay estudios de volumen en niños. Lo que se sabe es que el niño no se tiene que aburrir, no se tiene que cansar, tiene que mantener un dominio técnico adecuado. Cuando lo vemos que se está cansando, le cambiamos la actividad porque él se recupera muy rápido. Pero como está aburrido, lo mejor es cambiarle la motivación y vaya a hacer otra cosa. Hacemos fuerza al principio, juegos deportivos al final. Y luego él volverá a su casa, se cambiará y seguirá jugando otra cosa, porque se recupera. Pero lo que necesita es cambiar motrizmente y neuralmente la actividad, el foco de atención. Los niños en los entrenamientos de fuerza recuperan mucho más rápido. Vemos en la columna azul los niños. Máxima Endurance, no hay trabajos en cuánto tarda un niño en recuperarse después de la máxima fuerza, porque lo que se han hecho son evaluaciones de test de un RM. Pero
para mantener los niveles de potencia, los adultos por ahí necesitan 2 a 5 minutos después de una serie, mientras que los niños con 1 minuto recuperan. Y para trabajos de resistencia de fuerza, los niños por ahí con 20 segundos o 1 minuto pueden recuperar, mientras que los adultos pueden recuperarse, pueden necesitar lo mismo un poco más. Bien, lo más importante aquí es que el niño se recupera mucho más rápido y que esta aparte, aquí está, esto es 1 minuto y medio o 2, en vez de 1 debe ser un 2 ahí. Y que cuando los ejercicios son multiarticulares, las pausas de recuperación tienden a alargarse un poquito más con respecto a cuando los ejercicios son monoarticulares. Eso quiere decir las últimas 2 columnas de la derecha. Es decir, pero no enfaticen tanto el control de la pausa con niños, porque la pausa de los niños es más corta, es mucho más fácil que se recuperen entre series. Lo que tienen que controlar más que la pausa en sí es la técnica y el cambio para la variabilidad del ejercicio. Una de las formas más interesantes de controlar los entrenamientos con niños, más desde el punto de vista de investigación que de práctica, es el control de la percepción subjetiva de esfuerzo. Los trabajos de Pinchivero y colaboradores publicados en Journal of Physiology o Muscle Nerve, un trabajo que hicimos nosotros con adultos, también nos demostraron que el control de la percepción subjetiva de esfuerzo nos permitiría controlar o relacionar el valor de la percepción con el porcentaje de peso movilizado. También el Dr. Fangelman tiene un desarrollo de una escala de percepción subjetiva de esfuerzo especial para niños, publicada en Perceptual Motor Skill, Journal of Perceptual Motor Skill, publicada en el año 2004. Entonces, el uso de estas tablas no es una locura. Estas tablas que nos manejan un peso desde 0 hasta 10, relacionándole con porcentajes del peso, no es una locura ni es una tontería. Está demostrado científicamente, es decir, el niño al final de la serie o el adulto al final de la serie dice un 4 en esta relación. Vamos a buscar la relación lineal, que es la que encontramos nosotros junto con un trabajo de Pinchivero. Podríamos estar alrededor de un 45-50% del peso máximo. Entonces eso tiene que ser series cortas, no al fallo, porque si usted va a hacer el fallo muscular, siempre va a dar un 10. Entonces cuando es una serie de 3-4 repeticiones, una persona dice un 4 o un 5, pues estaríamos en la mitad. Entonces esa relación existe. Y la tabla de percepción permite un análisis más objetivo de qué peso estamos movilizando. Si queremos trabajar y crear fuerza, por ahí nos interesa que la persona no diga que está en un 0, porque si dice un 0 es que la carga no es importante para producir adaptación. Nos interesa que al final de la tercera, cuarta repetición, la persona nos diga que está en un 6 o un 7, porque entonces estaríamos alrededor de un 60-70%. Si es un niño, pues bueno, nos dejaríamos con un 6 o un 7, un 5. Esta es la tabla de Fankelman que le decía hoy, y unas tablas adaptadas para niños del trabajo de Robertson, publicada en el 2005, más a niños y adolescentes. También hizo otra para niños, diferenció los sexos, porque trabaja con adolescentes. Entonces puede haber diferencia entre el sexo en la percepción. Nosotros no hemos encontrado ningún tipo de diferencia en la expresión de la percepción al valorar varones y mujeres. Nosotros lo que hemos hecho es aplicar un entrenamiento de fuerza de tipo neuromuscular, es decir, no mancuernas y discos, sino trabajo con chalecos lastrados, balones medicinales, mancuernas pequeñas y diferente gama de trabajos en un equipo de fútbol, que introducimos un entrenamiento de fuerza durante los primeros 20 minutos de cada sesión. Es un proyecto que constó 2 trabajos, un estudio de comparativo, en donde lo que hicimos fue a 36 niños de 7 a 8 años, este peso corporal. Los niños que iban a una escuela que no hacían ningún tipo de deporte porque hacían música por la tarde, le comparamos el rendimiento motor con los niños que hacían fútbol en un equipo sistemáticamente 2 a 3 veces por semana, sumando el partido a veces 4. Tomamos una serie de test de agilidad, velocidad recta en 30 metros, agilidad, salto con una pierna derecha e izquierda, un test abdominal, un test de equilibrio monopodal, es decir, en una pierna, y lanzamiento de balón medicinal. Lo que hipotizamos es que los niños entrenados iban a tener un mejor rendimiento que los niños no entrenados. Eso se dio solamente en 2 pruebas, en las de salto, con las 2, derecha e izquierda, y la de lanzamiento de balón. En las pruebas de velocidad e agilidad no hubo diferencia, porque estos niños, aunque no iban a la escuela, no iban a hacer entrenamiento, jugaban en el patio de la escuela y jugaban todos los días en su casa, porque eran todos de una misma zona social, es decir, todos salían a la calle y jugaban.
pero los trabajos más específicos que solamente eran enseñados en la escuela de fútbol, ahí sí había diferencias significativas importantes. Eso es normal, es de sentido común, pero bueno, eso quiere decir que también los niños tienen que ser estimulados desde el punto de vista motor, que la actividad libre no es suficiente. Los test que tomamos en este trabajo fueron estos: la velocidad 10, 20, 30 metros con la referencia bibliográfica, la agilidad haciendo slalom, haciendo un cambio de dirección cada 3 metros durante un recorrido de 10, los test de salto, abdominales, equilibrio estático y lanzamiento. Como les decía, los resultados son que en el balón medicinal encontramos diferencias y en el salto con una pierna encontramos diferencias. En los otros no encontramos ningún tipo de diferencias, es decir que cuando los ejercicios son implican un dominio motor un poco más complicado, que requieren que el niño ponga atención y requieren enseñanza, entonces se requiere un instructor, requiere una práctica deportiva sistemática. La actividad libre no es suficiente. El salto cabe decir que era con una pierna, se saltaba y se caía con una pierna y había que mantener el equilibrio. Fíjense que este equilibrio, que tiene una parte dinámica y otra estática, sí que hubo diferencias entre los niños entrenados y no entrenados. Sin embargo, cuando evaluamos el equilibrio estático, que aquí no tengo la foto, el equilibrio estático, que era mantenerse con una pierna durante un tiempo prolongado, pues no hubo diferencias significativas. Nos planteamos hacer una intervención que la pudimos hacer solamente en el equipo de fútbol, no a los niños sedentarios, por una cuestión de disponibilidad de la muestra. Entonces lo que hicimos fue coger dentro del equipo de fútbol de un club muy importante de Madrid, coger unas divisiones, o sea, coger 4 equipos entre todos los que había. Uno lo dejamos como control y entrenamos los otros, tomamos un equipo control y 2 que hicimos una intervención. El grupo integrado era un entrenamiento integrado de tipo neuromuscular y un entrenamiento más complejo en donde hacíamos ejercicios parecidos, pero el orden de los ejercicios era distinto. El grupo de complejo era más parecido a un entrenamiento más tradicional de fuerza, y el entrenamiento integrado era con mucho más riqueza de variabilidad de movimientos. Y estos hacían solamente fútbol, el entrenamiento tradicional. Hicimos un periodo de familiarización de 2 semanas, hicimos unos test, entrenamos durante 5 semanas, hicimos unos test, entrenamos durante otras 5 semanas, hicimos otros test. Luego dejamos un periodo de sin entrenamiento, y el test 4 al final no se desarrolló porque, bueno, en principio la idea era hacerlo en septiembre de este año. Yo me trasladé a trabajar en United Kingdom y ese test 4 al final no se hizo. Pero la idea era ver qué pasaba con los niños cuando volvían de sus vacaciones. Entonces, el entrenamiento en líneas generales constaba de hacer 6 ejercicios por sesión. De cada uno de esos 6 ejercicios hacer 8 a 12 repeticiones. El entrenamiento no duraba más de 20 minutos, o sea que era fácil, rápido y concreto. Se hacía 2 veces por semana durante 10 semanas, 5 primeras test y 5 segundas, y en la medida que los niños iban dominando los ejercicios se cambiaba permanentemente la actividad, o sea, había un enriquecimiento motor tremendo, y al final de todo el periodo llegamos a aplicar más de 100 ejercicios con los dos grupos, fundamentalmente con el grupo integrado, no con el grupo de entrenamiento complejo hizo un poquito menos de variabilidad. Aplicamos una estrategia de periodización, íbamos incrementando no solamente la dificultad motora, sino también la sobrecarga. Durante la etapa sur prácticamente trabajamos con muy poca sobrecarga, solamente con los varones medicinales y algunas pesas pequeñas para algunos ejercicios, pero en la etapa roja, como vemos aquí arriba, empezamos a trabajar todos los ejercicios de locomoción y salto, además de las mancuernas o transporte de balones o juegos con el compañero. Los niños trabajaban toda la sesión con chalecos lastrados, que en la primera semana fue de 2,5% del peso corporal, luego pasó a 5% del peso corporal, luego pasó a 1,5 kg, que era alrededor de 7,5% del peso corporal, y
luego volvíamos, estabilizábamos, trabajábamos entre a 2 kilos, que para algunos niños era 3,5% del peso corporal, el más bajo, y para otros, que eran un poquito más, los niños más delgados, el peso de 2 kilos significaba hasta a veces cerca del 10% del peso corporal, pero había algunos que era, o sea, el rango era de 3,5 a 10% del peso corporal, según si los niños pesaban más o menos, porque dentro de los niños de 8 años hay una gran variabilidad del peso. Es decir, que estaban 20 minutos con un chaleco lastrado, corriendo, saltando y jugando. Lo mismo que hacían en la etapa azul, pero ahora con sobrecarga adherida. Y no pasó nada, no se nos murió ninguno, al contrario, estaban muy motivados y se sentían más fuertes. Para mostrar un poco los ejercicios que hicimos, nosotros empezamos siempre con ejercicios de peso del tren inferior, de las extremidades inferiores, hacíamos ejercicios de extremidades superiores. Acá pueden ver unas fotos, que luego las pueden ver, pero hacíamos los ejercicios que pueden encontrar en una sala de pesas, por ejemplo, split, sentadilla, lanzando el balón, fondos para algunos niños, para otros caminaban sobre las manos, según el nivel de dificultad mecánica. El ejercicio que no sé si lo llaman cangrejo, caminando sobre las manos. Ejercicios de equilibrio, ejercicios de salto de sentadilla. Primero aprendían la sentadilla, luego hacían ejercicios de salto con sentadilla. Ejercicios de equilibrio sobre determinados elementos, saltos y mantener el equilibrio con medicine ball, lanzamientos de sentado también de pie, y ejercicios de aceleración sprint complejos, y al final, que también utilizábamos los chalecos lastrados o lanzando o arrojando balones medicinales. Es decir, son las mismas técnicas que van a ver en una sala de musculación, pero nada más que adaptada a la capacidad de los niños. Inclusive trabajamos también con mancuernas pequeñas. No pusimos trabajar, podríamos haber trabajado con barras, por supuesto, podríamos haber trabajado con otros elementos, por supuesto, podríamos haber trabajado con máquinas de fuerza, por supuesto. Lo que pasa es que no teníamos esos dispositivos en el centro. Entonces buscamos otras alternativas. Aquí tenemos cómo trabajaban con chalecos lastrados, haciendo equilibrio. Aquí tenemos cómo saltaban entre cajas con los chalecos lastrados, lanzamiento del balón y atrapar el balón, saltar, lanzar solamente no hacia adelante sino también hacia atrás. Ejercicios de cambios de dirección que son comunes en el fútbol, y luego slalom con balones con chalecos lastrados. Es decir, lo mismo que se les puede ocurrir, nada más que con un poquito más de sobrecarga. En líneas generales, el grupo control, todos los 3 grupos aumentan el rendimiento. ¿Por qué? Porque durante 3 meses, o casi 4 meses que dura un trabajo, los niños aumentan el rendimiento, porque van creciendo también, y porque están en un equipo deportivo y hacen actividades. Pero fíjense que las carreras de agilidad aumentaron mucho más significativamente, con diferencias significativas a favor de los grupos que hicimos la intervención con respecto al control. En los abdominales también. Y una cosa muy interesante, en el fútbol, el grupo, el grupo, acá dice el grupo complejo, pero vamos a ver que es el grupo integrado. Aquí creo que hay un error, ahora lo vamos a confirmar en la siguiente transparencia, si es así lo corrigen luego. El grupo integrado mejora mucho más, es decir, este grupo, ¿esto qué significa? Que en el test específico de fútbol, el grupo que hizo un entrenamiento de tipo físico antes, mejoró más que los otros 2 grupos, aunque este también hizo un entrenamiento físico, y no sabemos por qué este grupo mejoró y el otro no. Sí, efectivamente, el grupo integrado, vamos para atrás, el grupo integrado, esto está mal, esto hay que ponerlo aquí, es complejo, hay que ponerlo, está integrado, y queda bien porque coincide con esto. El grupo integrado es el que realmente tiene una disminución significativa del rendimiento, del tiempo en hacer el test de fútbol. Bien, también se puede especular de que aquí la partida era diferente con respecto a los otros, pero que no había diferencias significativas entre los 3 grupos al comenzar. Entonces este grupo respondió mejor, este tipo de entrenamiento fue mucho más motivante, porque los niños estaban mucho más interesados, y ese creemos que fue la diferencia. Hacer un entrenamiento mucho más motivante con respecto a con ejercicios cada vez más variables, el enriquecimiento motor fue superior, y por lo tanto pues los beneficios son superiores. Evidentemente
3 meses de trabajo parecen mucho para algunos, pero no es nada. Entonces habría que desarrollar esto durante un año mínimo o 2 años para ver realmente si este grupo alcanza mejores rendimientos con respecto a los otros, sobre todo el control. Entonces, el objetivo principal de la actividad física con niños debe ser la mejora de las capacidades motoras básicas. En este sentido, los ejercicios de fuerza constituyen una herramienta esencial para mejorar el rendimiento y favorecer el crecimiento y desarrollo. No haga fuerza, tendrá un rendimiento mucho menor y su niño tendrá un estímulo mucho menor. Entonces, si nosotros vamos a la escuela y la maestra nos dice esta técnica de aprendizaje de la lectura o de control de las matemáticas o este libro es mucho mejor que el otro, nosotros vamos y lo compramos porque queremos que el niño aprenda. ¿Por qué no hacen lo mismo con la educación física? Si el entrenamiento de fuerza de tipo neuromuscular es más efectivo que hacer otra cosa, ¿por qué no enfatizamos y le decimos a los maestros de educación física que utilicen esa metodología? ¿No? Cuando es más importante, cuando los países donde se enfatiza la educación física luego alcanzan mejores rendimientos desde el punto de vista científico que los países que no la tienen. Entonces, todo el mundo habla de los modelos escandinavos y de los modelos de los países del modelo neozelandés, pero luego nadie lo hace, ¿no? Entonces, es algo que yo todavía me estoy preguntando por qué, o mejor dicho, creo suponer por qué, porque hay intereses creados y políticas que evitan esto, ¿no? Hombre, que a un maestro haya que pagarle más que a un político, al político es el primero que no le interesa, pero es que eso en otros países ocurre, ¿no? La aplicación de los programas de entrenamiento de tipo integrado neuromuscular no solo mejora el rendimiento motor, sino que reducirá la incidencia de lesiones y estimulará un modo de vida más activo. Eso es esencial y va a favor de la vida, eso es salud. Entonces, para terminar, recordemos que existen las fases sensibles, llámenlas como quieran, pero existen y que tenemos que aprovecharlas, porque si no nos encontramos en una edad adulta con desventajas. Yo como padre quiero que mi niño aprenda todo lo que pueda y llegue con ventajas a la edad adulta, no que llegue en desventaja. El objetivo es mejorar la salud y el rendimiento, a desarrollar modos de vida más activos. Y si queremos ello, hay que emplear programas de ejercicios adecuadamente diseñados o supervisados ya desde edades tempranas. A partir de los 6, 7 años, o algunos dicen 8, no hay una edad fija. Es que cuando el niño está capacitado para seguir las órdenes, seguir lo que le explica el entrenador, entonces ya tiene que empezar a hacer un trabajo estructurado. Los ejercicios de fuerza no es ir al gimnasio a hacer un press de banca 3×10. Es aprender todos los ejercicios de fuerza dando importancia a la técnica y utilizando la mayor variedad de medios posibles, sin descuidar el aspecto lúdico y la motivación, y que se vaya a divertir, es una parte esencial. Por eso es multifacético, de tipo neuromuscular de la actividad física. Es lo más importante para mí. Es lo más importante. Primero que no sea sedentario, y luego ¿qué tengo que hacer? Pues todo lo que tenga que ver con la fuerza, y luego ya podrás jugar a lo que quieras, que te vas a lesionar menos y vas a disfrutar más. Cuando este tipo de entrenamiento es adecuadamente diseñado y supervisado, mostrado a ser seguro y efectivo para el desarrollo motor e intelectual en niños y adolescentes. Esto es una verdad grande como un templo y la tienen que tener en cuenta. Los niños expuestos a una gran variedad de experiencias motoras, tienen una infancia más placentera y trasladan ese modo de vida a la edad adulta y por lo tanto tienen menos riesgo de ser sedentarios. El sedentarismo hoy en día es una de las causas principales de cualquier tipo de enfermedad y desorden en las edades adultas, siendo la obesidad uno de los problemas más graves que hay en la actualidad. Bueno, muchas gracias y si hay alguna pregunta corta, hablar ahora, a ver cómo hago para... Espera un segundito que... Uf, no sé cómo salir de aquí. Se lo puedo leer aquí. ¿Qué opina de los... A ver, María Dolores, ¿qué opina de los ejercicios de estimulación temprana aplicada en niños con problemas neurológicos?
Estimulación temprana. ¿Qué se llama estimulación temprana? Lo que yo he visto, no sé qué tipo de ejercicio te refieres, ahora me lo dices, pero lo que yo he visto es trabajar en Madrid, Alejandro Lucía, el grupo de Lucía y otras personas, con niños con problemas de tipo neurológico, con parálisis cerebral, y lo he visto trabajar con vibración y lo he visto trabajar con ejercicios de fuerza, con pesas, porque mi hijo participó como grupo control en una de esas investigaciones. O sea, Arturo, que uno de mis hijos, participó como grupo control en una de esas investigaciones haciendo los test que hacían los niños y las mejoras son impresionantes. O sea, yo no trabajo con niños con problemas, pero lo que he visto es realmente unas mejoras significativas, muy importantes, y una mejora del rendimiento muy importante. De todas formas, hay que preguntarle a los especialistas que se dedican a eso. ¿Qué tipo de ejercicio? No, pero los niños con problemas neurológicos aprenden a hacer la sentadilla con más dificultad, pero la hacen. Y se suben a la plataforma de vibración con más dificultad, pero lo hacen. Y eso no es que lo he leído, porque hay artículos publicados sobre eso. Lo he visto. Se ha evaluado a niños con problemas neurológicos en el laboratorio que yo estaba en la Universidad Europea de Madrid. Y yo los he visto. Y las mejoras que han demostrado son muy significativas. No es una mejoría, no, es una mejora tremenda con respecto al valor basal. En hacer cualquier tipo de test, desde cambio de dirección, caminar y sentarse en una silla, subir una escalera, es tremenda con respecto a los controles neurológicos que no hicieron y que alcanzan un valor similar al de los controles sanos que no hacen entrenamiento pero que son sanos. Los alcanzan prácticamente. Ok, ¿alguna más? Bueno, Sebastián, a ver, mira la escalada, ahí, esto. La escalada, ¿te refieres a la escalada deportiva? La que no conozco mucho sobre escalada. Y no sé si es un deporte de riesgo en cierta medida. Entonces, no sé, no tengo experiencia sobre escalada. Una vez entré en un escalador en el año 89 cuando estaba viviendo en Italia, pero no sé mucho de escalada. Entonces, el entrenamiento de fuerza tiene que mejorar la escalada porque se basa todo en la fuerza fundamentalmente, ¿no? Todos los agarres y eso son de fuerza. Y tendrá que beneficiar como cualquier deporte, pero ahí no te puedo ayudar mucho. ¿Cuántos ejercicios a la semana recomiendan? 3 días por semana. El niño va a estar activo. El niño obeso lo tenés que mantener activo, ¿no? Y 3 días por semana tiene que ir a hacer una actividad dirigida. Y hemos trabajado con niños obesos en New Jersey y en Madrid. Y les encanta el trabajo de fuerza porque se sienten mucho mejor y donde se encuentran realmente bien. Y además son por ahí hasta mejores que los otros haciendo fuerza. Entonces es la forma de aumentar la autoestima, que seguramente la tendrán baja. 5 a 7, ¿qué? Perdona. Es que la intensidad del ejercicio es individual. Es decir, es individual. Si es que el niño se va a sentar en una máquina de prensa y va a empujar la prensa, va a ser, inclusive, va a mover más peso, inclusive. Ya verás. Lo que pasa es que si tú lo pones a hacer dominadas, no va a poder. No es un ejercicio para un niño obeso. ¿Cómo va a poner dominadas a hacer un obeso? No se puede.
va a lanzar un balón, lo va a lanzar más lejos que el otro, si es que es individual. Si repasamos la conferencia, yo que he dicho, el ejercicio técnicamente correcto realizado a la velocidad que él le ponga. Que luego pueda hacer un trabajo de persecución y se quede atrás, vale, muy bien, es parte del entrenamiento. Es donde él menos le va a gustar la clase, pero bueno, también lo tendrá que hacer, porque es intermitente. No lo sé, hay que buscarlo en la literatura. Nosotros lo hicimos con fútbol porque era el grupo que teníamos más a mano, pero se puede hacer tranquilamente. Hemos visto intervenciones en escuelas. En la literatura hay muchas intervenciones, lo que no recuerdo si hay alguna en baloncesto, pero hay muchas intervenciones con niños. Y sobre todo en escuelas o grupos de diferentes deportes. Pero es que lo que hicimos nosotros con fútbol hubiéramos logrado lo mismo en baloncesto, yo hipotizaría. Porque las clases son parecidas, lo que pasa es que hubiéramos tenido que tomar otro tipo de test. Pero el test específico de fútbol, nosotros hicimos un test específico de fútbol. Nosotros no. La fuerza, el aeróbico no interesa en los niños, ni en el obeso ni en el no obeso, no interesa, mejora solo. El niño tiene una capacidad aeróbica bastante bien. El déficit lo tiene en lo neuromuscular, es donde tiene que aprender. A ti no te interesa lo aeróbico en los niños, jugando lo desarrolla de acuerdo a las posibilidades. Y a un niño niño obeso haciendo aeróbico, ¿qué lo vas a poner a hacer? ¿Qué le vas a hacer con un niño obeso? ¿Lo vas a hacer correr, caminar, saltar, poner en una bicicleta 1 hora? No, el niño juega y le vas a fortalecer las articulaciones, enseñar movimientos para que pueda jugar mejor y sentirse menos mal con sus pares, que no son obesos. Ok, muy bien. Pues bueno, eh, podemos seguir luego en algún foro. En la moda, no sé. Ah, para, se me había subido el... Ok. Bueno, Bueno, Fernando, sí, sí, digo que si no hay más ya preguntas que lo demos por terminado, vale, así ya seguimos. te liberamos también. Sí, seguimos con los foros, porque aquí son las 11:30. Así que, pero bueno, es la hora que Listo, puse, porque a otra hora me era imposible. ¿Eh? Pues nada, muchas gracias por venir. fenómeno. Nos vemos, seguimos en contacto. Gracias Listo, por quedarse. Hasta luego, hasta luego. adiós.